Segunda de Corintios, capítulo 4, texto 7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder viene o proviene de Dios, no de nosotros mismos. Ahora localizo el texto base medular es lo vivo de una masa. Y mire qué interesante, aquí el Eterno registra en Jeremías 18, 1, 4, la cual dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. El Eterno suelta una palabra sobre el profeta. La primera invitación rompe su piloto automático, rompe su parte automática, rompe con su normalidad y le dice: vete a la casa del alfarero porque allí te haré oír mis palabras. ¿Qué experiencia? ¿Por qué el Eterno no lo pudo hacer desde ese momento? Porque el Eterno trabaja con la iniciativa humana. El Eterno trabaja con tu voluntad. Me gusta de Hashem que Él siempre ha respetado la voluntad porque Él mismo creó la voluntad en los seres humanos. Por eso, ¿cómo usted sabe que algo viene de la oscuridad y no viene de la luz? Sencillamente porque todo lo que viene de la oscuridad siempre va a buscar violentar su voluntad. Siempre va a buscar que usted pierda su voluntad. Por eso la brujería trabaja desde la oscuridad. Porque cada vez que se hacen conjuros, se hacen trabajos para romper relaciones, ¿qué están haciendo? Están invalidando este principio del Eterno, donde Él respeta la voluntad humana porque Él creó la voluntad humana. Es la capacidad para decidir. No hay diablo que me haga a mí decidir lo que yo no acepto. Me gusta porque rompo la literalidad y dice: levántate y desciende. Y ahora yo le pregunto al texto por qué razón le está diciendo levántate, número uno, es decir, ve hacia arriba, pero después le dice ve hacia abajo. ¿Cómo es posible que primero tienes que ascender para luego descender? Es lo que explicamos sobre la oración y la ley de gravedad, la cual dice todo lo que sube tiene que bajar. Me puse a investigar cuáles eran las coordenadas, las latitudes. El Eterno va a exponer el alma del profeta y le va a presentar un espejo de cómo es que el Eterno se comporta como formador, más que creador, como formador. Muchos de ustedes, me repito, lo conocemos como creador, pero no lo conocemos como formador. Ahora mira el detalle, que el Eterno lo lleva al taller del alfarero. ¿Y por qué le dice levántate y desciende? Busqué las coordenadas en que la casa del alfarero estaba al sur de Jerusalén. Estaba al sur de Jerusalén, afuera de la muralla, cerca del valle de Hinón o Geinón. Lo que más tarde la Torá actualizada del Nuevo Testamento, Jesús habla como el infierno, donde dice donde el fuego arde y nunca se apaga. La teología medieval dijo es el infierno donde vas a recibir un castigo eterno por tu conducta, por lo que sea. Y basado en esa teología es que tenemos gente en las iglesias que no están por el amor eterno, sino por el miedo al infierno. Pero los secretos de Torah y la espiritualidad hebrea no nos deja creer la interpretación de la teología medieval. Mi respeto a sus interpretaciones, pero cuando miramos en la esencia de la Torah no podemos creer esto de la manera que se ha interpretado. ¿Por qué? Porque cuando habla del Ginón o habla del Geinón o el Gehenna, no está hablando de un infierno literal. El símbolo que representa esa latitud fuera de Jerusalén tiene que ver cómo es que el Eterno forma y cómo el Eterno trabaja con las vasijas rotas. Porque la razón que el fuego arde y no se consume allí es que tiene la programación que el Eterno trabaja con aquello que no quiso ser transformado por amor. Diego, el Eterno en su permisiva permite que nosotros vivamos episodios infernales. Infierno no es literalidad. Infierno es un estado del alma. Infierno es la oscuridad que empapela y que cubre tu alma no trabajada por el amor. Eso es infierno. Infierno está dentro de ti. Como está el infierno dentro de tu alma, al mismo tiempo, paralelamente, está el cielo. Somos cielo e infierno dentro de nosotros. Solo nosotros decidimos si vivimos en el cielo o vivimos en el infierno. Por eso Jesús dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque cielo y tierra es un mismo lugar y está dentro de su alma.
Realmente en tiempo de Yeshua el infierno era un basurero. En mi país le dicen vertedero. Una imagen de juicio, pastora, era una imagen de purificación. ¿Qué significa? Que según la coordenada, el infierno tenía el propósito y la programación, no de quemarte, sino de purificarte. Y la razón por la cual este lugar estaba establecido ahí existía, y Jesús hace referencia de ella, no como, me repito, no como la teología medieval lo interpretó, para asustarte si no cumple los mandatos o con una agenda de terror. Así no trabaja el Eterno, así no trabaja Hashem. La idea era físicamente, es que ese basurero existía, que ardía constantemente, era para evitar las pestes y las enfermedades. Ahora, me puse a investigar más allá y descubrí que era lo que se quemaba, que era lo que existía, pastora, en ese vertedero, en ese basurero que ardía y no se apagaba. Y descubrí 3 cosas que se arrojaban ahí. Ahí se arrojaban fragmentos de las jarras del templo. Número 1, fragmentos de jarras o vasijas del templo. Número 2, ahí también se depositaba y se tiraba restos de sacrificios. Y número 3, ahí también se arrojaban objetos sagrados deteriorados que habían perdido el uso. En resumidas cuentas, lo que quiero decirle es que identifiqué 3 tipos de cosas que se quemaban ahí. Todo tenía que ver con la religión. Tenía que ver con la religión. En otras palabras, el simbolismo, lo que representa el infierno en el tiempo de Yeshua, ahí se quemaba lo que la religión dejó de usar. Ahí para ese infierno se quemaba lo que la religión produjo. Ahí se quemaban los objetos religiosos y es precisamente la misma función. El Eterno permite nuestros infiernos para que todo vestigio y elemento de religión se muera para siempre, se queme para siempre. Por eso nosotros no estamos aquí por miedo, nosotros estamos aquí por amor, nosotros estamos aquí por una conciencia, nosotros estamos aquí por una rectificación, nosotros no estamos aquí para divertirnos, nosotros no estamos aquí para entretenernos, nosotros estamos aquí para cumplir una asignación, para tener herramientas, para tener data, para tener secretos. ¿Para qué? Para lograr la reparación de las almas rotas que están allá afuera de este lugar. ¿Cuántos adoran al Rey? Qué interesante que ese basurero estaba en ese lugar con ese propósito. Pero mire las frases que empiezo a rescatar y empiezo a consolidar. Estaba en las afueras de la ciudad y no en el centro. ¿Por qué razón? Porque donde no te aplauden, el cielo te toca. Porque donde no te aplauden, el cielo te toca. En la casa del alfarero te vas a dar cuenta que tu combustible no puede ser el aplauso. El aplauso es el combustible del ego. Pero cuando mueres al aplauso del ego y de la gente, es entonces donde el cielo y los secretos de Torah te pueden alcanzar. Los secretos de Torah no son para la gente que está llena de ego. Por eso hay gente que quiere participar y quiere de esta información, pero la información no se les revela. Aunque la escuchen, no se les revela. Porque si el corazón está lleno de ego, lo que va a buscar un aplauso y me agarra la información para predicar bonito, elocuente y estar a la moda. Pero cuando tienes la genética de esta palabra, te mueres al aplauso de la gente. Yo no espero aquí que usted me aplauda. Yo no espero aquí que usted me reaccione. ¿Sabe por qué? Porque entendí que cuando ustedes no me aplauden es que el cielo me está tocando. El cielo me está tocando. El cielo me está tocando. Yo creo que estoy predicando desde los secretos de Torah. Todo esto implica, cuando estás en la casa del alfarero, realmente el Eterno le está diciendo al profeta: levántate, es decir, sube, para que luego puedas descender. Descender no es humillarte. Descender no es humillarte. Descender no es rebajarte. El ego te ha hecho creer que la humildad es ser humillado, y como es ser humillado, por favor, no te doblegues.
Eso es lo que el ego te hace creer. Te hace creer que vas a perder. Te hace creer que te vas a doblegar. Te hace creer que vas a consentir. No, nada de eso. Cuando realmente usted activa la humildad, sabe que si usted está descendiendo fue porque primero ascendió. Pero ¿ascendió qué? Ascendió en el alma. Cuando desciende es cuando ya el ego no tiene dominio de ti. Es decir, humildad es soltarte de las manos al ego que te ocupa. Vamos. ¿Qué está diciendo la casa del alfarero en estos contextos? Es que la formación del alma no ocurre en los palacios, no ocurre en el centro de Jerusalén, ocurre en los lugares de quebranto a las afueras del ego humano. Solo cuando descendió se metió en la casa del alfarero y ahí se encuentra con la rueda del alfarero, de manera que luego que descendió tuvo la capacidad para girar. Diga girar. Ahora mire este asunto de descender, pastora, porque estoy bastante insistente, incisivo. Romper la literalidad para saber qué es humildad, porque la mayoría de lo que hemos asociado el concepto humildad es con bajeza. Y de hecho, muchas veces el ego se disfraza de humildad. Por eso alguien dijo, humildad es algo que cuando crees que la tienes, la pierdes. Me repito, humildad es algo que cuando crees que la tienes, la pierdes. Porque muchas veces lo que llamamos humildad es ego disfrazado, donde usted que aparenta una humildad para recibir ¿qué? Para recibir unas atenciones. Si está buscando atención, realmente no es tu alma, es tu ego que está más vivo que tu alma. Por eso me gusta que la humildad está conectada a lo que es la adoración. Diga eso conmigo, la humildad está conectada a mi adoración. ¿Por qué razón sé esto? Porque este del hebreo, cuando se habla de arrodillarse, se utiliza el término hebreo barak. Diga barak. ¿Sabe lo que significa barak? Barak es más que arrodillarse. Barak desde el hebreo significa saludar al Eterno. Las almas que están en la mesa, en la rueda del alfarero, y el Eterno le está formando, te está preparando para adorarle. ¿Por qué razón? Solo cuando reconoces, si eres humilde, reconoce que eres polvo y que estás en las manos del alfarero. Ahora te conecta con la adoración, y la adoración que hace que tengas conexión y relación con el Eterno. Mucho tenemos al Eterno como un concepto, como una teología, pero el Eterno se puede estudiar, pero no es una teología. Es una idea, pero tampoco es una ideología. El Eterno es la experiencia de su alma humana, pero es la experiencia más profunda que tú puedes tener. Teología es una idea, pero no es una persona. Cuando nosotros entramos a los secretos de Torah y nos exponemos a las manos del alfarero, dejamos de estudiar teología, y la teología se convierte en una vivencia, se convierte en una conexión. Es imposible que usted le llame Hashem, incluso usted celebre la fiesta, pero todas las mañanas usted no hace la chaharit. Es imposible que usted le llame Hashem, que usted le llame Eterno, pero usted no tenga conexión con el Eterno, y usted no haga el Ana Bekoa, y usted tampoco haga el Modeani. Y cada mañana usted que se presente delante del Eterno y se arrodille diciendo, está saludando al Eterno. ¿Sabe por qué lo está saludando? Porque está reconociendo que en las próximas horas el Eterno es Dios, no solamente de su vida, sino que es también Dios de su tiempo, Dios de su calendario, Dios de su agenda. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios es su Dios? Ahora sigue en la casa del alfarero, solamente están esas expresiones. Sigue el texto en esa cronología, esa secuencia. Dice, entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, mire qué casualidad. Y he aquí estaba allí, el Eterno dice, presenta de la casa del alfarero, y resulta que cuando llega a la casa del alfarero, mire cómo estaba el alfarero, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. A mano izquierda, esa es la rueda en la cual estaba trabajando el alfarero. Ahora, y la vasija de barro que estaba haciendo, por casualidad también, no solamente lo encontró trabajando, no estaba en break, porque el Eterno no anda en break, sino que tenía sus manos en el barro. Y sucede algo muy interesante, porque dice que estaba haciendo esta vasija de barro, y esta vasija se echó a perder en la mano del alfarero. De manera que la formación en el Eterno también implica deformación. ¿Me doy a entender? Formación en las manos del alfarero también significa deformación.
¿Qué es deformación? Deformación a la imagen y la identidad que el ego ha construido en todos nosotros. Para empezar, cargamos un nombre humano que no nos pertenece. Porque no te llamas como te llamas en la tierra. Realmente tienes un nombre hebreo que no conoces, que responde a la asignación de tu alma. Y desde la tierra, desde esa perspectiva, lo he explicado un sinnúmero de veces, la imputación y la asignación de nombre es la programación y la repetición de los ciclos familiares que nuestros ancestros no han sido capaces de superar. Por eso cuando habla de rueda, mire la circunferencia, la rueda trabaja en repetición, la rueda trabaja en círculos. Escuche, la formación en el Eterno implica deformación. La deformación de la identidad construida y sobre todo la identidad impostora. En otras palabras, la vida que estamos viviendo muchas veces en la tierra, me repito, la vida que muchos de nosotros estamos viviendo en esta tierra, nosotros somos impostores de esa vida. Por eso hipocresía es más allá de lo que usted piensa que piensa. Debo decir que en ese sentido el primer hipócrita soy yo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces he vivido una vida que no estaba asignado y diseñado a vivir. Y cuando usted vive una vida fuera del diseño del Eterno y usted se llama fuera del diseño, usted está viviendo una vida que no le pertenece. Y cuando usted vive una vida que no le pertenece, usted es esclavo del exterior. Usted es esclavo del comentario. Usted es esclavo de la crítica. La gente controla tu identidad. ¿Por qué? Porque formaste una identidad desde tu ego y no desde tu alma hebrea. Hipocresía es vivir una vida fuera del diseño. Por eso pecado es más allá que una conducta pecaminosa. Pecado significa fallar al blanco, es vivir una vida que no me pertenece. Porque pecado no es solamente lo que se hace, pecado es lo que no se hace. Pecado no es lo que se hace, pecado es lo que no se hace. Por eso desde el hebreo es fallar al blanco, es fallar al target. Y por ahí la religión nos condenó. Pero realmente pecado era la versión de vida ficticia que yo vivía fuera de mi diseño. No fuera de la iglesia, sino fuera del diseño, dije. Por eso reconozco que antes de los secretos de Torah yo vivía una vida hipócrita. Era un impostor de mi diseño. Wow. Lo que implica es los ciclos que repetimos y que no hemos sanado. Y sobre eso es que el Eterno trabaja. El Eterno le estaba diciendo en primer lugar al profeta: te cambié el escenario para que este taller se convierta en el espejo de tu alma. Y ahora me doy cuenta que en el contexto es un profeta, pero el profeta estaba viviendo fuera de su diseño. Por eso se le conoce como el profeta llorón. Ahora, el 18, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Es que esta otra versión. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, dice esta versión. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Mira esta versión, qué linda. Así, escuche cómo se deshizo. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y esto es bien interesante porque no es cómo caes, sino con quién caes y cómo caes. Porque no es lo mismo romperte fuera del diseño que romperte dentro del diseño. Y aquí lo interesante que le está diciendo el profeta: te vas a romper aunque no quieras. Me repito, la primera enseñanza que le estaba soltando al profeta: primero, eres un impostor de ti mismo y es inevitable que te rompa. Pero el punto no es que te rompa, lo importante es en las manos en las cuales te rompen. Y me gusta la actitud de mi alfarero universal, porque ¿sabe lo que hacía cuando se rompía y se le quebraba una vasija en ejercicio de trabajar con ella y formarla? ¿Usted sabe lo que hacía? El alfarero lo tiraba por la ventana. Y al tirar por la ventana, obviamente, por ley de gravedad cae. ¿Y sabe lo que ocurría? Caballos en su paso trotaban cerca, se le paraban encima,
a ese pedazo de vasija y trituraban ese pedazo de vasija. Vivimos en una sociedad que desecha todo. Porque es más fácil que comprar algo nuevo que reconstruir lo que ya usted tiene. El alfarero de la religión, eso fue lo que hizo con nosotros. Pecaste, disciplina. Pecaste, te excomulgamos. Nadie le hable, nadie se relacione. Y eso se llama violencia religiosa, si no lo sabía. Y hay almas en su ego que cargan con ese trauma, con PTSD, se llama abuso espiritual. Y el alfarero religioso te le rompe en sus manos, te pone en disciplina y te sacan de su círculo. Pero el alfarero que yo conozco, el alfarero de la Torá, no hace eso. Otro mensaje que Jeremías recibió del Señor: baja al taller donde hacen ollas y tinajas, que allí te comunicaré mi mensaje. Estoy explorando diferentes versiones para elevar el nivel de comprensión. Hice como el Señor me pidió y encontré al alfarero trabajando en su torno, pero la tinaja que estaba haciendo no le salió como quería. Entonces la redujo a una bola de arcilla y de nuevo comenzó a darle forma. Ahora esta versión sí le hace clic en nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque aquí no la descalifica, la religión te descalificó. Yo estoy descalificado de muchos altares, pero ¿sabe qué? Me quedo tranquilo, los bendigo. Gracias por haberme prestado, por haber cedido esos altares. Gracias por haber formado en mí esos hábitos, esa teología. Yo se los agradezco. Estoy bien agradecido de mi religión. Estoy bien agradecido de mis ancestros. Estoy bien agradecido de mis figuras que me formaron, que se ensuciaron las manos conmigo, que tuvieron paciencia conmigo. Yo agradezco todo eso, pero sabes que hay algo más. La religión te puede anular, te puede descalificar, pero la espiritualidad hebrea lo que hace es que te eleva, es que te reconstruye. Porque ¿qué es lo que dice aquí? Entonces la redujo a una bola de arcilla y de nuevo comenzó a darle forma. Por eso Jeremías 18:6 dice: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Ay, Dios mío. Ahora, para avanzar en esta predicación, estudié la técnica del alfarero, porque estudiando la técnica del alfarero, descubrí la metodología, cómo es que trabaja el Eterno con nosotros y sus secretos de Torah. Y eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Por eso Lev Torah, más que una escuela, pastora, Lev Torah es la casa del alfarero. Lev Torah, más que un instituto donde se imparte información, yo quiero decirte que Lev Torah, más que enseñanzas que imparten información, son enseñanzas que causan formación. Formación. Porque todo esto está basado en un contexto de la Torá, y la técnica de cómo trabaja el alfarero es la misma que el Eterno utiliza a través de sus secretos de Torá. ¿Quieres saber el primer paso? ¿Qué hace el alfarero? ¿Quieres saber? Sí. Bueno, lo primero que hace el alfarero cuando trabaja con esa vasija es que primero limpia el barro para sacar insectos muertos y hojas secas. El Eterno no comienza a trabajar con nosotros si primero no comienza a limpiarnos. Por esa razón, pastora, la matrícula, la gente que quiere entrar, pero la verdad es que lo primero que hace el Eterno es limpiar nuestra alma del ego que nos ocupa. Y dentro de ese ego que todos tenemos, que es parte de nuestra construcción almática en el mundo de la materia, ese ego que todos tenemos tiene insectos y tiene hoja seca. Ahora, ¿qué es lo que no sé acerca de esto, de esa técnica del alfarero? Más que limpieza, es que antes de limpiar, el alfarero lo primero que hace, Diego, es que huele el barro. Huele el barro. Y hemos descubierto, yo se lo he revelado, que sus oraciones tienen olor. Y si sus oraciones tienen olor, es porque existe un olfato espiritual. Y en la Hadalá expliqué anoche, según los secretos de Torah, que el único sentido que no perdió Adán fue el sentido del olfato. El Eterno se acerca, este alma, identifico que huele a insecto podrido.
huele a hoja seca, trauma. Y si el alfarero huele muerte por materia descompuesta en esa vasija, no empieza. ¿Qué es lo que hace? Limpia hasta que el barro huela a vida. ¿Cuál es la revelación de esta primera técnica? Es que Dios no empieza un proceso hasta que el aroma de tu alma sea de disposición y no sea un aroma de rencor. Porque no hay nada, pastora, más peligroso que empoderar el ego de una persona. No hay nada más peligroso que impartir la información a una persona donde su ego está más vivo que su alma. ¿Por qué razón? Porque información es poder. Por eso, pastora, nos estamos poniendo un poquito difíciles con el tema de la matrícula, porque no es para todo el mundo. Es solamente para vasijas rotas que estén en disposición y huelan a disposición. No es que huelan a rencor. Voy a aprender para cobrármelas a la religión y todo lo que me hicieron y todo lo que me quitaron. No, si usted está en esa actitud, usted no puede ser parte del lectorado. Lo primero que limpia el alfarero divino en ti es lo que ya murió, pero tú seguías cargando. Lo primero que limpia el alfarero divino de ti es lo que ya murió, pero todavía sigues cargando. ¿Qué cargamos muchas veces? Cargamos traiciones, cargamos pérdidas, cargamos heridas que fragmentaban el corazón. ¿Y cuál es la frase revelada de este aspecto? Es que no puedes ser moldeado mientras guardes aromas de muerte. Dios limpia tu alma hasta que tu alma vuelva a oler como tierra viva, lista para ser sembrada. Dios limpia, repito, tu alma hasta que vuelva a oler como tierra viva, lista para ser sembrada. Número 2, ¿qué hace el alfarero divino? Es que amasa el barro, y esto significa que ahora no solamente lo huele, sino que ahora remueve impureza con la intención de llenar vacío. Me repito, lo segundo que hace es que remueve impureza. ¿Qué es lo que yo no sé de esta técnica? Y es que para el alfarero divino hacer remoción, el alfarero no solo golpea, no solo impacta esa masa, sino que el alfarero usa su propio peso para apretar el barro y sacarle las burbujas internas. En otras palabras, cuando conoces y se te revela la asignación de tu alma y el Eterno empieza a formarte según el diseño que Él tiene de arriba, según los planos arquitectónicos, Él se te va a acercar, pero no se te va a acercar de una forma suave. Él te va a apretar. Te sientes apretado es porque el Eterno realmente te está formando. ¿Cuál es la revelación de esta técnica? Es que cada carga que sientes sobre ti no es un olvido. Cada carga es el peso de la mano de Dios expulsando el vacío, expulsando la falsedad, expulsando el miedo. Él no quiere almas huecas. Él no quiere almas huecas que suenen bonito, pero después se rompan en el primer golpe. Voy de vuelta. Él no quiere almas huecas que suenen bonito, pero que luego se rompan en el primer golpe. ¿Cuál es la frase velada de esto? Que no todo peso que estás cargando es castigo. No todo peso que estás cargando es castigo divino, como se nos enseñó. A veces ese peso que estás cargando es el abrazo severo del alfarero, salvándote de una fractura futura. No todo peso que estás cargando es castigo. Me repito, no todo peso que estás cargando es castigo. A veces ese peso que estás cargando es el abrazo severo del alfarero, salvándote de una fractura futura. Por eso, número 3 de la técnica del alfarero divino es que luego balancea esa vasija con esa rueda que usted ve en la lámina.
¿Por qué usa la rueda? ¿Por qué te va a balancear de esa manera? Porque el barro al principio se resiste violentamente al centro. Hay una resistencia por parte de esa materia. Esa materia lo que hace es que tiembla. Esa masa se resiste en forma de vibración y vibra fuera del centro, pero vibra para salirse de la rueda. ¿Cuál es la revelación de esta técnica del alfarero divino? Es que no luchas contra la vida. Se nos enseñó, nosotros estamos luchando con la vida o contra la vida. No. Luchas realmente, tu verdadera lucha no es con los demonios. Estás luchando contra el centro donde Hashem quiere ponerte. La resistencia de la materia no es a los demonios. Vibra fuera del centro es porque se quiere salir. Pero vibra no para centralizarse, sino que vibra para salirse. No lucha contra la vida, lucha contra el centro donde Dios quiere ponerte. Entonces, ser centrado en la rueda del alfarero divino significa que ya no vives girando alrededor de tu ego, sino alrededor del propósito de Hashem. ¡Aleluya! ¿Y cuál es la frase revelada? Cuando sientas que todo se destabiliza, es porque el alfarero está luchando para ponerte justo en el centro donde todo empieza a tener sentido. A medida que suelto esta palabra, yo sé que hay una película mental y muchos de ustedes están en regresión espontánea. Están rebobinando y a la misma vez el Eterno está viajando al núcleo de sus células, no solamente ustedes que están en este lugar, los que posteriormente me van a ver a través de ese lente. Cuarta técnica que hace el alfarero divino es que ya no solamente remueve, sino que ahora abre el barro y al abrirlo es que va a crear un espacio, que en ese espacio el Eterno va a hacer un depósito divino. ¿Qué es lo que yo no sé acerca de esta técnica? Que el primer agujero que hace el alfarero divino en esa masa, en esa vasija, siempre es doloroso para ese barro, es decir, para nosotros. Cuando experimentamos esta técnica, esta cuarta técnica, el Eterno va a generar dolor porque lo que era compacto en su vida ahora queda expuesto. ¿Y cuál es la revelación de esta técnica? Que la herida que más duele es la que abre espacio para que lo eterno entre en ti. Dios no abre tu alma para vaciarte. El Eterno abre tu alma para ensancharte. ¿Cuál es la frase revelada de esta técnica? Es que si algo te ha roto, no preguntes ¿qué perdiste? Pregunta mejor, ¿qué espacio se creó en ti para algo mayor? ¡Aleluya! Cuando algo se quiebra dentro de su alma, que a veces nosotros nos sentimos rotos, realmente no preguntes si algo se rompió. No estés preguntando, ¿qué perdí? Yo no ando por ahí, perdí esto, perdí compromiso, perdí ministerio. ¡No! Mi pregunta correcta debe ser, ¿qué espacio del Eterno creó en mí para algo mayor? Quinta técnica, hay mucha información. Ahora la quinta técnica del alfarero divino es que levanta el barro para darle altura y a la misma vez darle estructura. ¿Qué es lo que yo no sé de esta técnica? Que el barro más frágil, cuando empieza a levantarse, el crecimiento es inicial en el momento más vulnerable de todo el proceso. ¿Cuál es la revelación? Cuando empiezas a crecer en conciencia, es cuando más necesitarás recordar quién es tu alfarero. Porque el orgullo temprano puede quebrarte. Y la frase revelada es, el verdadero crecimiento no te infla. Me repito, el verdadero crecimiento no te infla, te mantiene consciente de la mano que te sostiene. No te infla, sino que te mantiene consciente de la mano que te sostiene. Y eso es lo que el Eterno le está recordando a sus almas en esta exposición.
te está haciendo conciencia de cuáles son las manos que te han sostenido. Porque si no fuera por esas manos, y si te hubiese soltado de esas manos y de esas ruedas, créeme que estuviese roto a la totalidad. Pero la buena noticia es que hay unas manos que nos sostienen. Por eso cuando otros están esperando tu caída, el Eterno permite una degradación, pero no para humillarte, sino para reconstruirte. En estos momentos se supone, yo activo una conciencia de las manos que me sostienen. Activa la conciencia de las manos que nos sostienen. Sexta técnica del alfarero divino, que ahora sí forma el barro y afina detalles cuando más frágil tú estás. ¿Qué es lo que yo no sé acerca de esta técnica? Que el alfarero toca el barro como si tocara la piel de un niño recién nacido cuando forma los detalles. Ese es el approach, el acercamiento del Eterno. Él se acerca, pastora, a mí como si se estuviera acercando a la piel de un recién nacido. ¿Y cuál es la revelación? Esto es lo que significa que Dios trabaja con más ternura sobre ti cuando estás en tus momentos de mayor vulnerabilidad. El quebranto no lo ahuyenta, sino que lo acerca más a ti. Tal vez te alejaste de la iglesia, te alejaste de la congregación, pero el Eterno nunca se alejó de ti. Lo que se alejó de esta comunidad, lo que te alejó de la iglesia no fue tu alma hebrea. Lo que te alejó de esta comunidad fue tu ego herido. Tu ego herido fue el que se alejó. Pero cuando el ego se aleja, el Eterno se acerca. Me repito, cuando el ego se aleja, el Eterno se acerca. Me repito, cuando el ego se aleja, el Eterno se acerca. Por eso, mis hijos y mis hijas de esta visión hebrea, en ningún momento te permito que confundas tu fragilidad con debilidad. ¿Por qué razón? Porque tu fragilidad atrae la ternura más sabia de la mano de Hashem. Séptima técnica del alfarero divino es que ahora entonces el alfarero lleva la vasija al horno, no para quemarte, sino para fortalecerte. ¿Qué es lo que no se sabe? Que ese horno donde nos colocan no solo endurece, sino que revela los defectos invisibles, revela fisuras, que solamente esas fisuras aparecen bajo el calor del fuego. Si no nos expone al fuego, no hay revelación interna de las fisuras que tenemos dentro de nuestra alma. Escuche, no para exponernos de forma humillante, sino para darnos material de trabajo. ¿Cuál es la revelación de esta técnica del alfarero divino? Las pruebas no te rompen. Las pruebas y las crisis que está viviendo, lo único que revela dónde necesitas todavía ser sellado con la gracia. Y Dios usa el fuego para revelar y no usa el fuego para destruir. Ese es el infierno religioso, pero ese no es el infierno de los secretos de Torah. ¿Cuál es la frase revelada? El fuego no te define, pero sí el fuego revela lo que el amor aún está sanando dentro de ti. En otras palabras, el infierno más cruel que estés viviendo realmente es un laboratorio divino. Y es una forma en la cual el Eterno te expresa su disciplina para sacar lo mejor de ti. El infierno de la Torah no es para quemarte. El infierno de la Torah es para purificarte y para mostrarte las áreas de trabajo que usted necesita reparar y rectificar. Yo sé que se nos hace muy difícil tolerar una palabra como esta, pero si la logras tolerar, yo sé que tu mejor sanidad y tu curación está a segundos de ser manifestado. Número 8. ¿Qué hace el alfarero divino? Finalmente te saca del horno, saca la vasija del horno. Y al sacarte del horno, finalmente revela
tu identidad final. ¿Qué es lo que yo no sé del alfarero divino en este proceso? Es que después del horno, después de tu crisis, el alfarero te da un golpecito en los nudillos. ¿Para qué lo hace? El alfarero golpea con astucia, con suavidad, con terapia, para saber si todavía suena hueco. Y si resulta que si suenas hueco ante el golpecito de Hashem, significa que entonces el fuego no hizo su trabajo y el fuego falló. El fuego religioso en nuestras almas ha fallado. El fuego religioso en nuestras almas ha fallado. Por esa razón, que hace el alfarero, lo regresa al horno. Lo regresa al horno. Por esa razón, Nabucodonosor, los metió a un horno y metieron 3 al horno, pero resulta que cuando Nabu fue a revisar, ya no habían 3, sino que había 4, porque ese 4 representa el nombre del Eterno, Yud-Hei-Vah-Hei. Representa las 4 letras sagradas que están dispuestas a meterse contigo en el horno para que no suene hueco, para que suene como aquella vasija que ha sido reparada y es que está llena de Ruach HaKodesh. La frase se echó a perder, que habla de la vasija en las manos del alfarero, es porque se salió de la rueda, porque nunca encontró el centro de la rueda de los ciclos repetitivos. Cuando yo veo todo esto, se me ocurre compactar esto con un personaje que hemos sido cruel con él dentro de los 12 discípulos de Jesús de Nazaret, porque asociamos Judas con traición, pero sin embargo está establecido que Judas era el tesorero del grupo, no era Mateo, que era recaudador de impuestos. Mateo cualificaba para llevar la finanza, que era Judas el tesorero. Y resulta también que hay un pasaje que dice: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. De manera que hoy sabemos por diferentes documentos que Judas coexistió y se crió con Jesús de Nazaret y eran tremendos amigos. Judas no le entregó, escuche, porque quiso. Más bien Judas le entregó por asignación. En el contexto hoy sabemos que era el gobierno greco-romano y tenían 7 impuestos sobre el pueblo que no podían tolerar, que no podían pagar. Estaban llenos de taxes. Nada que ver con la realidad. No tenían para vivir porque estaban sofocados y oprimidos. Yo lo que quiero es reinterpretar todo esto, porque Judas, la historia de Judas no es la historia que creemos. La asociamos con traición, pero realmente no era traición, era asignación. Porque ahora sí le puedo decir, le puedo afirmar que Judas, más que un apóstol, Judas representaba en la casa del alfarero, representaba una vasija rota. Por esa razón, por asignación, cuando le traiciona y le entrega, él no pudo sostener esa conciencia, no pudo manejar esa conciencia. Entonces acontece lo que dice en Mateo 27:5, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó, dice el texto. Aunque otro texto no habla de ahorcarse, otro texto se piensa que es accidental. Porque dice Hechos 1:18, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo, Aceldama, que significa campo de sangre. Ahora, no es casualidad que Judas muere donde se arrojaban las vasijas rotas, es vasija de la casa del alfarero. Judas, pastora, siempre fue una vasija rota que caminaba cerca de Yeshua. Por eso Yeshua la amaba tanto, era una vasija rota. ¿Usted sabe cómo se le llama esto? Se le llama tiesto. ¿Usted sabe lo que es un tiesto? Un tiesto, un pedazo de vasija rota, y eso era Judas. En su programación del ego, era una vasija rota,
Y la vasija rota, el tiesto, está relacionado con el dolor y está relacionado con el sufrimiento. Por eso esta palabra aparece en Job capítulo 2, versículo 8. Y dice, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre la ceniza. Lo que significa es, aunque estés rota, nunca vas a perder el propósito del Eterno en tu vida. Nunca vas a perder tu función. Porque aún en estado roto, tienes una utilidad. Y en la vida de Job, ese pedazo de tiesto le sirvió como alivio para el tormento del infierno que estaba viviendo en su piel. Aún en tu condición rota, el Eterno es capaz de usarte. Aún en tu condición rota, en medio de tu dolor puede ser utilizado para aliviar a otras personas. Isaías 45:9 dice, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Qué linda esta palabra. No importa en qué condición estés, siempre hay una oportunidad para regresar a la rueda del alfarero. Por eso termino con esta oración, que la he titulado la oración de una vasija rota. Y tal vez esta hubiera sido la oración que Judas hubiese expresado antes de accidentarse o antes de su desenlace. Y dice así, alfarero de los rotos, aquí estoy. No estoy entero, sino estoy hecho fragmentos. No sé, alfarero, cómo sostenerte en mis manos vacías. Alfarero divino, no sé cómo acercarme a ti sin romperme aún más de lo que queda de mí. Alfarero divino, yo fui barro en tu rueda, pero elegí girar hacia mi propio abismo. Alfarero divino, me quebré mi orgullo, me rajé en mi miedo y me partí en mi culpa. Rodé hasta el campo donde descansan las vasijas olvidadas. Alfarero, te puedo preguntar, ¿aún recoges pedazos como yo? Alfarero, ¿aún recoges pedazos como yo? Alfarero, ¿aún amas lo que otros prefieren dejar? Deshacerte en el polvo. Alfarero, tengo una petición. Si en tu taller aún hay un rincón para los caídos. Si en tu taller hay un rincón para los caídos, alfarero divino, tócame, aunque duelan mis heridas. Alfarero divino, no me dejes ser polvo llevado por el viento de la desesperanza. Alfarero divino, si puedes, si quieres, vuélveme barro en tus manos. Y entonces, alfarero, siento tus dedos apretándome otra vez. Siento tu aliento soplando en mis grietas. Siento tu amor dándome forma donde solo había escombros. Alfarero, ya no soy solo fragmento. Soy barro vivo en tu rueda eterna. Alfarero, ya no soy el eco de mi error. Soy el latido nuevo de tu misericordia. Aunque alguna vez me rompí, alfarero, hoy vuelvo a girar en tu taller. No como quien teme caer, sino como quien canta con cada vuelta. Mi alfarero no se rindió conmigo. Judas, tal vez esta hubiese sido tu oración. Mi alfarero no se rindió conmigo. Mi alfarero soñó de nuevo sobre mi polvo y su sueño me sostiene. Me levanta y me da nombre otra vez. Levante esa mano al cielo y reciba el perdón de nuestra alma. Baruata Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias por esta palabra. Gracias por esta reparación. Giro en tu rueda, en el centro de tu rueda.